Ok. Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLIS programada para hoy, lunes 31 de julio, con el tema Comunicación efectiva y afectiva con el análisis transaccional a cargo de la licenciada Katia Ceballos y Fuentes, psicóloga de la Estrategia de Salud Mental del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada licenciada Ceballos. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Ok, gracias, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Como acaba de anunciar Estrella, el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación efectiva y afectiva con el análisis transaccional. ¿Okay? ¿Y por qué, digamos, con el análisis transaccional? ¿No? Porque particularmente es una escuela psicológica, una teoría de la personalidad con la cual me identifico bastante. Me gusta mucho el análisis transaccional, fue la primera corriente de psicología con la cual tuve contacto, la cual de alguna u otra manera influyó bastante en mi decisión para mi carrera. Entonces, y es una escuela en la cual pues uno, como en todas las escuelas, no termina de aprender, ¿no? Constantemente tenemos que estar actualizándonos, siguiendo cursos, y el AT, en lo que respecta a la comunicación, es bastante efectivo. ¿Okay? ¿Y por qué se llama análisis transaccional? Porque justamente analiza las transacciones. ¿Y qué son transacciones? Son las comunicaciones, ¿no? Que hacemos día a día y constantemente, ya sea de manera interpersonal o de manera intrapersonal. ¿Bien? Entonces, para hablar un poco, antes de iniciar la exposición en sí, quisiera hablar un poco sobre lo que es la teoría. Un poco de clase de psicología, por así decirlo, ¿no? Entonces, el AT es desarrollada por el doctor Eric Berne en los años 60, ¿no? Como les mencionaba al inicio, es una teoría de la personalidad, de las comunicaciones y de las relaciones humanas. Digamos, lo importante que tiene el AT es que utiliza un lenguaje sencillo, comprensivo y puede ser aplicado en varias áreas, ¿no? Entonces vemos que el AT se aplica en el área clínica porque Verne empezó desarrollando su teoría con pacientes que estaban hospitalizados en los pabellones de psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Y ahora también se trabaja en el área educativa, en el área organizacional. Entonces, el AT tiene varias aplicaciones y también forma parte de lo que ahora se le llama las psicoterapias integrativas, ¿no? Donde se integran las teorías, por ejemplo, de los enfoques psicodinámicos, centrado en el cliente, conductista, terapia familiar, terapia gestal, la teoría psicoanalítica y el análisis transaccional. Entonces, en el transcurso de los años, el AT ha venido ganando bastantes seguidores, bastantes psicólogos y psiquiatras que se están formando con esta escuela, y la cual pues ha ido creciendo, ¿no? Acá en el Perú tenemos la ALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Análisis Transaccional, donde la que dirige actualmente es la licenciada Carol Cavero. Ella es psicóloga de acá en Perú, directora de SPAT, y actualmente dirige la ALAT, ¿no? En Estados Unidos existe la IATA, que es la Asociación Internacional de Análisis Transaccional, por ejemplo, que sucede en Estados Unidos. Y en Europa está la EATA, que es la Asociación Europea de Análisis Transaccional, ¿no? Y ambas instituciones pues están haciendo trabajos constantes, ¿no? Uno puede ingresar, pagar ciertas membresías, ingresar a estas instituciones y poder ver todos los trabajos de investigación que se han realizado, ¿no? Hay como norma a nivel internacional que todos los años se premie el mejor trabajo que se haya hecho en análisis transaccional. Acá en América Latina, la única que ha ganado un premio es la doctora Gloria Noriega. Ella es directora de IMAT, del Instituto Mexicano de AT, por su trabajo de codependencia, ¿no? Y bueno, y así pues estamos creciendo, ¿no? Actualmente la ALAP se encuentra en reestructuración. Van a poder ingresar a la página de ALAT y ahí van a encontrar los centros los cuales pueden brindar esta formación, porque el AT no solamente es llevar un curso,
de 3 meses y después hacer la réplica, ¿no? No es así. Es una teoría que está bastante estructurada. Los que seguimos esta teoría, esta corriente, pues nos exigen el mismo nivel de estructura, ¿no? Hay que pasar cursos, hay que hacer psicoterapia individual, hay que hacer supervisiones de caso. Entonces, es bastante completo. Es más, al final hay que dar un examen con un jurado internacional para ser psicoterapeuta en análisis transaccional. Entonces, de ahí la importancia, digamos, y la rigurosidad para poder ser terapeuta en AT. Bien. Por ejemplo, en UNAT Brasil, que es Unión Nacional de Analistas Transaccionalistas, todos los años en Brasil, que tienen más de 300 analistas transaccionalistas a nivel nacional, ellos se reúnen todos los años para debatir y para dar dentro de la población pues avances que se han hecho en AT en Brasil, ¿no? Y es a lo que apunta actualmente la ALA, con Carol Cabero, como les menciono, y ella pues está muy interesada, al igual a todo el equipo que la está acompañando para que el AT pues a nivel nacional también tenga la relevancia que tiene en otros países. ¿Ok? Entonces, a manera de introducción, lo que es el análisis transaccional. El AT tiene una filosofía, ¿ok? Y en esta filosofía, Berner tiene 3 principios, los cuales Berner los resalta bastante, ¿no? Que es, por ejemplo, que todos nacemos bien, con la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y aceptar los cambios, ¿ok? Y creo que eso lo hemos podido evidenciar en estos últimos tiempos, ¿no? Que hemos estado atravesando en una pandemia en la cual tuvimos que adaptarnos a las circunstancias y aceptar los cambios que venían, ¿no? Nos dijeron quédate en casa, nos dijeron usa mascarilla, nos dijeron mantente distanciado de tus seres queridos. Entonces, bajo este punto de vista, con esta perspectiva, la cual Berner nos plantea, definitivamente este principio se aplica, ¿bien? Tenemos esa capacidad de poder adaptarnos y aceptar los cambios, ¿no? Es más, el hecho de que actualmente podamos vivir y continuar con la ausencia de seres queridos que hemos perdido durante este tiempo, creo que también nos ayuda bajo este principio nos ayudamos también para poder adaptar. ¿Bien? Otro principio que plantea Berner es que todos tenemos la capacidad de pensar, analizar las circunstancias y tomar decisiones apropiadas en cada momento. Recuerden que constantemente las personas estamos tomando decisiones, analizamos las circunstancias y lo más importante y algo que no debemos olvidar es que tenemos esta capacidad de pensar, ¿okay? Y esta capacidad de pensamiento me permite a mí tomar decisiones. De repente, en un momento determinado, tomé una decisión la cual no fue, ahora que la analizo, no fue la mejor en ese momento. Pero para esa circunstancia, para ese momento, sí lo fue. Por eso es que mi capacidad de pensamiento me permite que también pueda corregir, ¿no? Lo que antes pensaba que estaba bien, ahora, debido a las circunstancias y con las experiencias que estoy teniendo, puedo, digamos, cambiar de decisión. ¿Okay? Pero todos tenemos esta capacidad de pensamiento. Por eso cuando llega un paciente a la consulta y yo le hago una pregunta y me responde no sé, yo les puedo decir, ¿no? Bueno, el no sé no es una respuesta válida para una persona adulta, ¿no? El no sé en psicoterapia para mí es no quiero pensar, ¿no? Entonces nos estamos negando esta capacidad de pensamiento. Entonces, bajo este principio, yo sí les digo a los pacientes, piensa, ¿no? Piensa, analiza, ¿no? Y vamos resolviendo lo que te está pasando. Y el último principio que nos plantea Berner es que todos podemos elegir nuestro propio destino y tomar decisiones que pueden cambiarse en el curso del tiempo. ¿Okay? Si yo antes tomé una decisión que para mí era importante en ese momento, como les repito ahora, con la experiencia que tengo, con la información que tengo, con el aprendizaje que tengo, puedo cambiar esa decisión, ¿no? Y es lo que se llama y lo que el AT utiliza las técnicas de redecisión, ¿sí? O sea, volver a decidir sobre lo que ya decidí, ¿no? Pero de una manera diferente. Entonces, estos son los 3 principios, ¿no? De la filosofía de la T, la cual se aplica durante todas las sesiones y bajo la cual, pues, guía toda la teoría. Berner, algo que él por ejemplo, resaltó en su época y lo que le generó muchos conflictos, fue de que él decía que los pacientes deberían de ser parte de las discusiones clínicas, ¿no? Entonces él en las discusiones clínicas ponía al paciente al costado
para que se debatiera su caso. Fue bastante cuestionado, muchos no les parecía que era lo más correcto, incluso calificaron de que no era muy ético, ¿no? Pero él decía de que el paciente tenía derecho a saber qué es lo que lo que se iba a hacer respecto a las decisiones que él había tomado y cómo se podría ayudar, ¿no? De manera conjunta. Era algo que él explicaba. ¿Por qué? Porque la teoría que él planteaba, él a sus pacientes les explicaba esos estados del yo. Él les daba psicoeducación también dentro de la psicoterapia y les explicaba los 3 estados del yo que él planteaba. Entonces, él cuando hablaba con sus pacientes, hablaba con este lenguaje simple, sencillo, para que pueda ser comprensivo y para que pueda estar al alcance de todos. Y es lo que yo les voy a enseñar en estos momentos, ¿no? Que son los 3 estados del yo de Eric Berne. Verne concibe la personalidad como la suma de 3 estados psicológicos que los denomina estado del yo. ¿Okay? Estos 3 estados. 3 formas de relacionarnos con el mundo que van determinando nuestro lenguaje, nuestras conductas y nuestras creencias, ¿no? Con estos 3 estados. A esto lo llamó el estado padre, el estado adulto y el estado niño. Entonces, para Verne, la sumatoria de estos 3 estados estaba dentro de nosotros. Y era lo que él decía, la personalidad. ¿Okay? Dentro de nosotros tenemos un estado padre, ¿no? El cual vamos a ir explicando en qué consiste. Está el estado adulto y está el estado niño. Entonces, cuando dicen que los niños nacen con un pan bajo el brazo, digamos, vamos a decir que es cierto, ¿no? Que no nacen bajo el brazo, sino que nacen con un pan dentro de su cabeza, ¿no? Estos estados se van formando durante el desarrollo, ¿no? Los niños nacen con su estado niño, después va desarrollando el estado padre y por último se desarrolla el estado adulto, ¿no? Que son los 3 estados que forman nuestra personalidad. Vamos a hablar ahora del estado yo padre. En este estado se encuentran todas las actitudes, pensamientos de nuestros padres o figuras de autoridad, es decir, las creencias, los principios morales, lo que debemos y no debemos hacer, ¿no? Los modelos de conducta, ya sean estos positivos o negativos. Nosotros lo vamos grabando tal cual. Esto no se cuestiona, ¿no? Y va formando lo que se llama nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, cuando escuchamos esos mensajes, ¿no? Los niños no lloran, también hay frases típicas de las familias que los niños las van introyectando y que vienen a formar parte de su sistema su sistema de creencias, ¿no? Por ejemplo, todos nacemos con una cruz, ¿no? Es decir, todos tenemos un gran problema que nos va a acompañar durante toda una vida. O de repente, la vida es injusta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así vamos introyectando. Los niños no lloran, los hombres no lloran, ¿no? Las mujeres no se deben de reír muy fuerte, etcétera, ¿no? Y es así como vamos introyectando y vamos formando nuestro sistema de creencias, ¿no? Y esto no se cuestiona, tal cual pasa, sin ningún filtro, ¿ok? Y esto nos va a permitir a entender el mundo, ¿no? El cual a veces puede ser real y a veces no es real. Por ejemplo, a mí hace poco me han operado y el médico me pregunta por protocolo, ¿no? Si soy alérgica a algún medicamento. Yo siempre escuché a mi mamá que ella decía de que yo era alérgica a la penicilina, que tenía la alergia a penicilina. Y siempre escuchaba que decía que mis hermanos, cuando íbamos al hospital, también eran alérgicos. Mi abuela también era alérgica. Entonces somos una familia que tenemos alergia a este medicamento. Cuando el doctor me opera, al momento de darme el alta, me dice, le voy a dar esos antibióticos que va a tomar cada 8 horas. Son bastante fuertes. Le digo, doctor, ¿pero por qué me va a dar tanto antibiótico? ¿No? Dice, porque usted tiene la alergia a la penicilina, ¿no? Si no fuera alérgica a la penicilina, le podría dar uno cada 12 horas o cada 24 horas. Pero le iba a dar uno que es primo, hermano de la penicilina, entonces se va a complicar. Y ahí empezó a preguntarme, ¿no? Si realmente soy alérgica o no. Nunca he escuchado una historia que haya estado yo en emergencia porque tuve una alergia a tal medicina. Nunca, o sea, no tenemos antecedentes de que haya pasado esto. Yo no sé por qué mi mamá se fue de este mundo sin informarme si era alérgica o no. Según ella sí, pero nunca me hizo una prueba ni un examen, ¿no? Entonces, nosotros, en general, introyectamos esa idea, pero no sabemos. Eso ha sido motivo para que ahora pues nos hagamos las pruebas respectivas a ver si somos o no somos alérgicos, ¿no? Porque en un momento determinado la podríamos utilizar, ¿bien? ¿Qué también permite el sistema de creencias? Como les digo,
permite entender el mundo y también nos permite adaptarnos pues a las normas sociales, ¿no? Con todos los mensajes que vamos introyectando y con todos estos valores que también formamos parte de nosotros. Por eso es importante revisar, ¿no? Revisar qué tanto lo que antes nos decían era cierto, ¿no? Porque eso, recuerden, ¿no? Son lo que va directamente de nuestro padre a nuestro padre interno, ¿no? Por eso es importante revisar este sistema de creencia para ver con qué nos vamos a quedar, ¿no? Y esto es lo que forma el famoso padre interior que todos tenemos. Es decir, lo externo ya se vuelve interno, ¿ok? Entonces, ese es mi estado del yo padre. Dentro de este estado se pueden formar otros estados, que es el padre crítico y el padre nutritivo. Entonces, si las figuras parentales fueron muy rígidas, muy autoritarias, muy castigadoras, por todo generaban culpa, iban atacando constantemente, criticando de manera destructiva a los niños cuando son muy pequeños, estamos hablando que se genera un padre crítico negativo, ¿no? Entonces, esas personas que siempre las han criticado y cuestionado por todos, desde que eran niños, ¿no? Es como que cuando era niñito, iba a casa y le enseñaba a su papá, mira, me saqué un 12, ¿no? Ah, le dijo, pero tu hermano ha sacado 15. Eso te pasa por no estudiar, ¿ok? Entonces, siempre como que hay una crítica a todo lo que se hace, ¿ok? Estas personas cuando crecen, de acuerdo, si van a reaccionar de acuerdo a su estado padre crítico, van a ser de adultos también bastante críticos y bastante descalificadores con las personas que van a compartir el entorno. Pero si un niño fue también criado con críticas constructivas, en el cual le decían cosas, porque recuerden que no solamente es el lenguaje verbal, sino también es el lenguaje no verbal, cosas que le van a ayudar a futuro, estamos hablando que tiene un padre crítico positivo. ¿Okay? Mayormente las personas vienen con padre crítico negativo, ¿no? Las que vienen a consulta, por ejemplo, vienen así. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que nos han dicho, mire, yo vengo acá porque me están obligando? Yo realmente no creo que necesite de psicología, porque ¿qué me va a decir una persona que no sabe mi vida? ¿No? Entonces ya viene descalificando la profesión, la carrera, y viene con su padre crítico negativo. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si alguien ha sido criado con normas desde el cuidado, desde el amor, de la cooperación, con ese sentido de cuidado del otro, va a desarrollar su padre nutritivo. ¿Okay? Entonces son personas que van a ser muy solidarias, que van a tener siempre esa predisposición de ayuda a los demás, que van a estar siempre preocupándose por el otro y van a querer también la mejora de los demás. ¿Bien? Entonces, recuerden que las personas pueden tener un padre crítico y un padre nutritivo. También viene el estado del yo padre. Este es un estado emocional, ¿no? Este refleja la forma de comportarse de un niño. Y este es poco racional. Recuerden que los niños simplemente responden, ¿verdad? Responden al estímulo. Y ahí estamos nosotros, ¿no? Que tenemos que ir dando las normas, dando las pautas, para que los niños también tengan estructura. Entonces, en el estado del yo niño, las relaciones son basadas con emociones, con fantasía. Y en el estado del yo niño, recuerden, se basa en la curiosidad, ¿no? Niños que les permiten, cuando son pequeños, examinar, ver el entorno, ¿no? Que se pueden ensuciar, que pueden contactarse con otras personas, que pueden jugar libremente, por ejemplo, y que de pronto van a un parque y ven un árbol y quieren ver qué cosa hay ahí, y se trepan y se ensucian, ¿no? Están dejando pues un niño libre, ¿ok? Y les permiten hacer cosas. Pero un niño que es restringido, que no le permiten que pueda desarrollarse de esa manera, que al contrario, ¿no? Le van a decir, te vas a una reunión, te vas a ir a un cumpleaños, pero eso sí, lo visten de blanco, camisa blanca, blusa blanca, falda blanca, pantalón blanco, zapatos y medias blancas, y le dicen, pobre de ti que te ensucies, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo? Estamos, digamos, a los niños pues estamos quitando o cortando esa capacidad de disfrute que es natural en los niños. Cuando somos adultos, el estado del yo niño nos motiva a hacer cosas, ¿no? Y acá engloba todo lo que nos gusta hacer, como jugar, divertirnos, ¿no? Pasarla bien, disfrutar del momento, ¿no? Sentir las emociones y poder expresarlas como corresponde. Dentro de ese estado niño, también pueden surgir tres estados.
que es el niño natural, el cual fluye naturalmente, como les mencioné hace un momento, espontáneamente, investiga el entorno, aprende también de las figuras de autoridad. Y es importante que el niño tenga un modelo, ¿verdad? Tenga un modelo y tenga estructura que le permite qué hacer y qué no hacer, ¿no? Aprende qué puede hacer o no decir, modula y se va adaptando a lo que puede decir, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un día, salía con mi hijo, tendría pues 3 años, 2 años y medio, y justo estamos caminando y se abre una puerta de un garaje y sale una señora con ruleros, maquillada, con maquillaje extremo, ¿no? Y con una escoba, con el delantal, y mi hijo dice, mamá, mira, payasito, payasito, ¿no? Delante de la señora. Digo, no, no es payasito, es una señora. No, sí, payasito, payasito, ¿no? Hay que explicarles, ¿no? Y así seguramente cada quien tiene una historia de los mensajes perdón, de los comentarios que puede hacer un niño. Y es importante que nosotros pues corrijamos, ¿no? Tenemos que corregir. No se dice así, es una persona mayor, hay que respetar, ¿ok? Hay que respetarla, ¿no? Pero si yo no corrijo esas conductas, ¿no? Que al inicio pueden ser chistosas, pues cuando sea grande va a burlarse de todas las personas, no va a tener filtro, va a ser muy permisivo consigo mismo, ¿no? Por eso les vuelvo a repetir que es importante que a los niños le pongamos, digamos, estas estructuras. Aparte que también va a permitir adaptarse mejor, ¿no? A las normas sociales. También está el niño adaptado, que busca la aprobación de sus padres, quienes tienden a censurar su espontaneidad. ¿Okay? El niño adaptado es aquel que anula su espontaneidad. Por ejemplo, la educación rígida censura mucho. Si un niño que es criticado, que es descalificado, que es censurado, que de pronto llega en la noche la mamá o el papá y ven el cuaderno y ven que no está bien, y le arrancan las hojas y le dicen que vuelve a escribir, ¿no? Y va al colegio y pinta y le dice a la profesora que eso está mal, que así no se debe de pintar, que lo vuelva a hacer, por ejemplo, este niño, pues, cuando sea grande, va a buscar siempre la aprobación de los demás. ¿Por qué? Porque no lo dejaron expresar libremente, de repente, lo que sentía. Así no se dibuja, así no se hace, está mal lo que has hecho, ¿no? Siempre con estos mensajes negativos a los niños, pues tienen siempre su afán de buscar la aprobación, ya sea al inicio de los papás y después de las figuras de autoridad, van a desarrollar un estado del niño adaptado, ¿ok? Y el niño rebelde es aquel que se rebela con el sistema contra determinadas creencias y dice todo lo contrario. ¿Sí? Entonces recuerden que los niños, cuando están en proceso de desarrollo, tienen una etapa del no, que para ellos todo es no. ¿Quieres comer? No. ¿Quieres tomar esto? No. ¿Vamos a jugar? No. Entonces, y estos estados, ¿ok? No es que uno sea mejor que el otro. Lo importante es tener un equilibrio, siempre en todos los estados del yo, ya sea en el estado padre o en el estado niño, con el padre crítico, con el padre nutritivo, el niño libre, el niño adaptado, el niño rebelde. Tenemos que tener un equilibrio, porque hay momentos en que tenemos que responder con un padre crítico positivo, o con un padre nutritivo, o con un niño adaptado, o con un niño rebelde. Va a depender de las circunstancias. Y tenemos que aprender a cómo expresar cada estado en los momentos determinados. ¿Bien? Recuerden, ninguno puede ser muy negativo cuando las personas no tienen más opción, cuando no saben, por ejemplo, cuando no saben, y eso no saben qué estado va a responder, y eso lo vamos a ver ya cuando analicemos las transacciones dentro de un momento. Entonces recuerden, Eric Berne decía, todos nacemos siendo príncipes o princesas, hasta que en el proceso de socialización, ya sea en casa, en el colegio, nos convertimos en sapos. De ahí, la metáfora que él utiliza es cuando alguien va a recibir psicoterapia, ya sea con un psicólogo, una psicóloga, un psicoterapeuta, cumple la función de hada madrina o de padrino, ¿no? Para romper esos hechizos y dar los permisos necesarios para que las personas puedan redecidir digamos, aspectos de ellas muy personales que los puedan ayudar a desarrollarse en el presente. Por último está el estado del yo adulto. Y este estado, como les dije, se desarrolla al final. El estado del yo adulto va a analizar los datos del exterior, incorpora las experiencias del entorno y las pasadas, ¿no? Permite tomar decisiones sin dejarse influenciar. Y algo muy importante, permite resolver los conflictos.
una persona que tiene un estado del yo adulto desarrollado, que lo tiene, digamos, con bastante información, ¿no? Le va a permitir poder dar solución a los conflictos que se le puedan estar pasando. ¿Okay? Y eso lo va a aprender, pues, de las figuras parentales, ya sea papá, mamá, abuelos, las figuras de autoridad que por ahí considere que es importante, ya sean abuelos, ya sea una tía, ya sea de repente un profesor, etcétera, ¿no? Es importante toda la información que un niño pueda recibir para que éste pues, pueda tener elementos, tener herramientas que le permitan dar una solución positiva, saludable a los conflictos que pueda estar viviendo. Ok, entonces, ahora por un poco graficar mejor cómo funcionan los estados. Acá está una persona con sus estados padre, adulto y niño, a su vez que está subdividido en padre típico, padre nutritivo, adulto, niño libre, niño adaptado y niño rebelde. ¿Cómo funciona? Entonces, imaginemos que estamos en un ómnibus, ¿okay? Estamos en el Metropolitano un lunes a las 5 o 6 de la tarde, creo que es hora punta, ¿no? Y en eso, pues, estoy parada y pasa un joven, ¿no? Con su celular en mano y me pisa mis zapatillas Adidas blancas que las acabo de comprar. Entonces, yo, si estoy en mi estado padre crítico, ¿cómo voy a responder? Ay, esta juventud, ahora con los celulares, ni cuenta se dan dónde pisan, ya me acaba de ensuciar, que recién lo acabo de comprar, que cargoso, seguramente en su caso no le enseñaron, que tenía que darse cuenta dónde caminaba, ¿no? Y en fin, ¿no? Empiezo a criticar al joven. Si estoy en mi padre nutritivo y me pisó este joven, ¿qué voy a decir? Ah, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Yo sé que, bueno, la aglomeración, ¿no? Entiendo, es mi culpa porque de repente, yo veía que venía, y tuve que sacar el pie. No te preocupes, no pasó nada, dejémoslos ahí, ¿ok? Si estoy en mi estado adulto, lo más probable es que diga, este joven de aproximadamente 18 años me pisó a las 11:30 de la mañana en el pie derecho, ¿okay? Lo que le indica que cuando la próxima vez que quiera salir en el Metropolitano, sé que voy a subir a las 5 de la tarde, pues no tengo que venir con zapatillas. ¿Okay? Si estoy en mi estado de niño libre, ¿cómo va a responder? Apenas siente el pisotón, ¡ey, oye, ten más cuidado, fíjate por dónde caminas! Estoy en mi niño adaptado, le voy a decir, no te preocupes, no te preocupes, ¿no? O de repente no digo nada, simplemente me quedo callado, mirando con tristeza, pero no voy a decir. Y si soy mi niño rebelde, de repente lo más probable es que yo vaya y después le vuelva, lo empujo y encima le doy otro pisotón, de casualidad. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros podemos reaccionar, ¿no? De acuerdo al estado en que nos presentamos. Todos tenemos estos estados y todos respondemos de acuerdo al estado que está primando o que está liderando en ese momento. ¿Ok? Entonces, lo importante es saber en qué estado del yo me encuentro durante el día. Pongan a pensar, ¿no? Piensen, ¿cuál es su estado del yo en el cual se encuentran durante el día? Si están más en padre, ¿no? Si tienen un estado del yo padre, si están más en estado padre crítico o padre nutritivo, si este es más grande, pues su estado adulto y niño va a estar más pequeño y solamente van a responder en función a estos dos estados. O bien criticando a los demás, o bien brindando apoyo, soporte a los demás. Entonces, piensen cuál es el estado en el que ustedes están la mayor parte del día. Si están en su estado adulto, ¿no? Quiere decir que van a estar más procesando información, van a estar más asimilando, introyectando información, van a estar de repente analizando más las cosas, van a estar más pensando de manera analítica, racional, dejando de lado la parte emocional, ¿no? O si de repente están más en estado niño, ¿no? Si son más juguetones, si tienen más libertad para hacer las cosas, o si de repente están esperando siempre que los demás hagan y ustedes no van a hacer nada, o si están más en rebeldía. ¿Okay? Entonces, piensen en qué estado es en el que más permanecen durante el día. Recuerden, los tres estados no son funcionales. Actuamos con esos tres estados y con esos tres estados vamos a reaccionar. Y tenemos que encontrar un equilibrio, porque a veces va a ser importante que yo responda con mi estado padre crítico, va a ser importante que yo responda con mi adulto y también va a ser importante que yo me comunique con mi estado. ¿Ok? Entonces, con esta información vamos a pasar y vamos a ver cómo nos comunicamos, ¿no?
Recuerden que las personas tienen sus 3 estados del yo, cada una. Yo tengo mis 3 estados y la persona que está al frente mío también tiene sus 3 estados. Por eso es que a veces la comunicación se nos puede ser bastante difícil. ¿Bien? Recuerden que las personas buscan intercambiar reconocimiento, es decir, caricias psicológicas. Verne hablaba de la importancia de la caricia psicológica, que es el reconocimiento, ¿no? El darme cuenta que tú existes, el hacer notar o el resaltar tu presencia y que para mí es importante. Es lo que él llama una caricia psicológica, que es una unidad de reconocimiento. Entonces, yo voy a dirigir un mensaje desde un estado del yo, ya sea de mi estado padre, mi estado adulto, mi estado niño, a otro estado del yo, de la otra persona, y espero que esa persona reciba el mensaje en ese estado. Si lo recibe en otro estado, pues definitivamente me voy a sentir mal. Y es ahí donde Verne nos habla sobre la ley de la comunicación. ¿Okay? Entonces, él habla sobre las transacciones complementarias. Perdón. Sí, las complementarias, ¿no? Que son aquellas que mantienen la comunicación. Entonces, esta jovencita que está en su estado adulto, le pregunta a este joven también, ¿no? ¿Qué hora es? Y va dirigida a su estado adulto de este joven. Y él responde, 5:30, ¿tienes tiempo? Y él le puede responder, claro, sí, entonces podemos ir avanzando el trabajo. Perfecto, entonces vamos a ir y hasta qué hora puedes tener tiempo, ¿no? Y él le va a responder, mira, hasta las 7 de la noche podemos ir avanzando para ver si lo terminamos, quizá lo terminamos. Entonces, este tipo de comunicación complementaria, cuando va de un estado a otro estado, va a mantener la comunicación. Por eso hay personas que pueden hablar horas y no se aburren. Y siempre va a haber un tema de conversación. ¿Por qué? Porque mantienen una comunicación complementaria. En este estado, por ejemplo, este caso, ¿no? Este joven pregunta a su amiga, ¿no? ¿Qué camisa me pongo para la reunión? Tiene una duda, no sabe qué se va a poner, está un poco inseguro, ¿no? Respecto a qué camisa puede ponerse, entonces él desde su estado niño le está preguntando a su amiga, que está en su estado padre nutritivo, por así decirlo, y ella le responde, la camisa azul te queda bien. ¿Okay? Entonces, en ese estado van a comunicarse y él va a decir, yo pensaba ponerme la blanca. Y él le puede decir, no, bueno, también te queda bien, pero mejor te quedaría con la camisa azul. Entonces, este tipo de comunicaciones pueden pasarse y pueden, digamos, transcurrir mucho tiempo, y dependiendo del tema de interés, y esas transacciones complementarias van a mantener la comunicación. ¿Okay? ¿Por qué? Va dirigida de un estado a otro estado. También hay un tipo de comunicación que son las transacciones encubiertas, ¿no? Entonces, de repente, esta jovencita, en su estado adulto, le dice, ingresé al trabajo, ¿no? Y él, para que la felicite. Y él que le dice, te felicito. Pero dime, ¿tú fuiste la única que se presentó? ¿Okay? Entonces, acá hay un mensaje encubierto, ¿no? ¿La estás felicitando realmente? ¿O qué cosa está, cuál es el mensaje ulterior que está teniendo? Siempre este tipo de transacción va a generar incomodidad en el otro. Ella le puede preguntar, en este caso, a su amiga, le comenta, mira, me compré estos zapatos, ¿no? Y él le dice, están bonitos, pero no había otro color. Entonces, ella, su estado niño, va al estado niño de esta chica para que le dé un tipo de reforzador. Sin embargo, ella le da un mensaje por debajo. O sea, en el fondo le dice que no están tan bonitos, ¿no? Este tipo de transacciones generan incomodidad y generan conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lee el mensaje que está acá abajo, ¿verdad? No lee lo de acá, sino lee lo de acá abajo, ¿ok? Entonces las transacciones encubiertas tienen un mensaje oculto y generan incomodidad. Y también están las transacciones cruzadas, y esto corta la comunicación, ¿no? Entonces de repente ella, de su estado niño, le dice a su pareja, ¿no? Y que va el mensaje, de repente, el mensaje al padre nutritivo de él, le dice, tengo frío. Y él le dice, hubieras traído chomp, ¿ok? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Cortando la comunicación. Porque yo hubiera querido, ¿no? Que él le diga, te abrazo. De repente, en el fondo, el mensaje que tenía también, dame un abrazo, ¿no? Pero mandó el mensaje, tengo frío. Por eso es importante saber pedir, digamos, lo que uno necesita. Acá, por ejemplo, en otro caso, ¿no?
De repente le dice a su esposa, o a su pareja, o a su amiga, me siento triste, estoy con el ánimo disminuido. Y ella le responde, eso te pasa por pensar demasiado. Olvídate y disfruta de la vida. Si yo me siento triste, estoy desanimado, estoy en estado niño, ¿y qué es lo que estoy buscando? Protección. ¿Okay? O de repente, otro, que también se comunique en el mismo estado. Pero ella de repente lo está haciendo desde el momento, de un punto de vista del padre crítico negativo. ¿Okay? Bueno, entonces esas transacciones cortan la comunicación. ¿Cuándo es buena una transacción cruzada? Cuando evita un conflicto. Entonces, por ejemplo, en una discusión, si yo utilizo esta transacción, me va a ser bastante útil. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Así no voy a conversar, así no voy a comunicarme, así que me levanto y me voy, ¿no? Abandono. Por eso es bueno cortar la comunicación cuando es necesario, pero no constantemente, porque también dejo, digamos, incomodidad, dejo fastidio en la otra persona. ¿Ok? Entonces recuerden, tenemos que darnos cuenta en qué estado del yo estamos la mayor parte del tiempo, de estos días, cómo yo me comunico con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos, la manera como yo respondo, ¿no? Entonces de pronto yo voy donde alguien y le comento, oye, mira, me ha pasado esto, y empiezo a contarle y me dice, me queda mirando y me dice, ¿has visto mi regla? ¿O has visto mi episodio que lo dejé por acá? ¿Quién me está diciendo? No me interesa lo que me estás hablando. Y me está mirando, ¿eh? Pero este tipo de respuestas hace que corten la comunicación. ¿Ok? Hacen que corten la comunicación. De pronto me veo después de tiempo con alguien, ¿no? Y la quedo mirando y le digo, oye, qué gusto de verte, sí. Dime, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? Porque, no sé, me parece que has bajado mucho de peso, ¿no? Y empiezan el tipo de comunicaciones, ¿no? Porque no solamente es lo que digo, es cómo lo digo. O si has bajado de peso, o si has subido de peso, o si te has puesto tal cosa, si no te has puesto la otra cosa, en fin, ¿no? Son transacciones que generan incomodidad. ¿Okay? Y las personas muchas veces no tienen filtro, porque hay estados que predominan sobre otros. Y esto es lo que genera mayormente los conflictos. ¿Okay? Entonces, con todo lo que les acabo de mencionar, con todos los estados, con estos tres estados, ¿no? Esto que también que me va a permitir a mí, me va a permitir que yo forme mi posición existencial, que es otro elemento importante de la T, lo que también nos va a permitir expresarnos o ver el mundo de acuerdo a la posición que yo tengo, ¿no? Y empieza con yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Verne plantea que todas las personas poseen una percepción de sí mismas, de otras personas y de la vida. A estas percepciones se les conoce como posiciones existenciales. Y estas se originan a partir de la historia de vida de los mensajes que la persona recibió durante su infancia. ¿Okay? Entonces, yo, con mi posición existencial, voy a ponerme, voy a tener un punto de vista, el cual también voy a percatarme qué es lo que piensa el otro, o qué pienso yo del mundo, ¿verdad? Cómo me veo yo y cómo percibo también al mundo. Entonces se van a formar 4 posiciones existenciales, ¿no? Donde las personas van a decir, yo estoy bien, tú estás bien, y acá van a estar pues en padre nutritivo, en adulto libre, positivo, etc. ¿Sí? Cuando una persona tiene esta posición, es decir, que ella se siente bien y también ve bien al mundo, estas personas van a tener una comunicación auténtica, las aportaciones van a ser valiosas, mis aportaciones son valiosas, y lo más importante, respeto lo que tú opinas y no te impongo mis ideas y tampoco tú me las vas a imponer. ¿Okay? Esa es la posición, yo estoy bien, pues, en la posición yo estoy bien, tú estás mal, ¿no? Donde hay un padre crítico negativo, ¿no? Que cree que está bien, esta persona va a ser muy autoritario, va a ser muy descalificador y va a pensar que su único modelo de él o de ella es válido. Los demás no existen, los demás no forman parte de lo que puede ser considerado válido. ¿Okay? Y es más, ¿no? Siempre tienes que depender de mí para que tú puedas hacer las cosas. La posición existencial, yo estoy mal, tú estás bien, en este sentido, estas personas con un niño adaptado muy negativo, ¿verdad? No se valoran, no se creen importantes, y para él solo o ella solo va a valer la opinión de los demás. Y en el estado de la posición existencial, yo estoy mal, tú estás mal, ¿no? Acá no funciona nada, tú y yo hacemos todo mal, ninguno de los dos servimos,
entonces estamos, digamos, sobrando en el mundo, ¿no? Son las 4 posiciones existenciales que se van a formar de acuerdo a los estados del yo, ¿verdad? Que yo he desarrollado durante mi niñez, ¿no? Miren, los niños hasta los 14 años, 15 años, van desarrollando los estados, es decir, van tomando decisiones, ¿no? Van aprendiendo cosas. Ya 8 años, 9 años, los estados ya están desarrollados y dicen que muchos a esa edad ya tomaron una decisión qué es lo que van a hacer en el futuro, ¿no? Y si un niño toma una decisión a muy temprana edad, quiere decir que el medio ambiente en el cual se está desarrollando es tan nefasto que se obligó a tomar una decisión. Y en esa decisión está que él está bien, los demás están bien, que él está mal, los demás están mal. Un niño que vive en un ambiente donde hay violencia, donde hay alcoholismo, donde hay, digamos, conflictos constantemente, donde de repente es muy criticado, es muy cuestionado, pues va a asumir una posición existencial. Pero un niño que de repente crece en un ambiente, entre comillas, un poco más permisivo, ¿no? Con valores, entonces va a ir tomando decisiones a edades mayores, ¿no? 14 años, 15 años. Pero durante todo ese tiempo, los niños, los jóvenes van ensayando su papel principal, que va a ser cómo van a afrontar la vida cuando ya sean adultos, ¿no? Y acá en nuestro medio creo que son 18 años. ¿Okay? Entonces, antes de los 18 años, todo es un ensayo. Todo es cómo van a asumir las situaciones, cómo van a afrontar los problemas. ¿Okay? Todo esto les va a ayudar a sus estados del yo y la posición existencial que desarrollen, ¿no? Con todo lo que han venido aprendiendo, con todo lo que han introyectado durante sus etapas tempranas de vida. Y esto va a permitir formar lo que se llama el guión de vida, que para mí es uno de los aspectos más importantes de la vida de las personas y al cual a mí me fascina hablar del guión de vida, ¿no? Claude Steiner tiene un libro que se llama Los guiones en que participamos y describe muy bien todos los guiones de vida que todos tenemos. Y es muy, muy importante. A mí me gusta mucho hablar de guiones de vida. Es más, creo que estoy pensando en otra próxima sesión, hablar solamente de lo que es el guión de vida, ¿no? Y el guión de vida, pues es eso, justamente, un guión en el cual yo estoy escribiendo cómo va a ser mi vida, cómo me voy a relacionar, con quién voy a estar, si voy a vivir con cómo y con quién qué es lo que voy a estudiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos muy importantes que se deben de tener en cuenta en los guiones de vida. Mire qué importante, empezamos con los estados del yo, pasamos con las transacciones, pasamos por la posición existencial y esto va a permitir a mí formar mi guión de vida. Barnes decía que un guión de vida es un programa desarrollado en la primera infancia bajo la influencia parental que dirige la conducta del individuo en los aspectos más importantes de su vida. Desde pequeño nosotros vamos escribiendo nuestro guión de acuerdo con las experiencias buenas o malas, ¿no? La cual es reforzada por las posiciones existenciales, todo lo que hemos venido hablando. Todas las experiencias vividas, los mensajes de los padres y de otras personas cercanas son importantes. Por eso no solamente es papá y mamá, también están abuelos, están los tíos, están los profesores, ¿no? Imagínense a alguien que le diga, oye, tú eres idéntica a tu tía, igualita a tu tía eres, ¿no? Pero la tía se encuentra, pues, internada en un penal porque tiene conductas antisociales, ¿ok? Entonces, si a mí me dicen que yo me parezco a mi tía, ¿no? Lo más probable es que de pronto, para parecerme a mi tía y reafirmar lo que me están diciendo, pues empieza a tener conductas de mi tía. ¿Okay? Y por ahí empieza con pequeños hurtos y la familia va a festejar eso. Ya ves, yo no te dije, es idéntica a su tía. Ya te imaginas cómo va a terminar. Entonces, eso es un guión de vida, ¿no? Cómo nosotros vamos, con nuestras experiencias que tenemos, vamos escribiendo este guión. Recuerden, el guión se va a manifestar a los 18 años. 18 años ya las personas ya tienen claro qué es lo que van a hacer y ya el guión es lo que va a mandar en su vida. ¿Podemos cambiar el guión? Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, al ser conscientes de nuestras creencias limitantes, ¿no? Vamos a entender cómo los patrones de conductas aprendidos en la infancia son los que van a determinar el éxito o el fracaso en las diversas áreas de nuestra vida adulta, ¿no? La repetición de estas experiencias va configurando nuestro guión de vida. Entonces, yo actúo de acuerdo al guión que yo
digamos, me he desarrollado, ¿no? Claude Steiner dice que el progenitor del mismo sexo dice qué es lo que tienes que hacer, y del sexo opuesto te dice qué es lo que tienes que hacer, y del mismo sexo te dice cómo lo vas a hacer. ¿Okay? La posición existencial y el guión de vida es lo que condiciona nuestra forma de interpretar el mundo, porque filtra todas las conductas, ¿no? Con quién nos vamos a relacionar y cómo vamos a afrontar las situaciones adversas, ¿no? Ese es el guión de vida. ¿Qué tanto yo estoy repitiendo el guión de mi familia, ¿no? Entonces, Gloria Noriega, cuando hace su trabajo de investigación sobre guión transgeneracional, por ejemplo, ¿no? Ahí dice de que muchas veces una misma conducta viene repetida desde la abuelita, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba en consultorio juvenil y hacía un poco la historia de las adolescentes gestantes, me daba cuenta y salía a la luz de que niña de 14 años, 13 años gestando, mamá temprana edad gestando y abuela temprana edad gestando, ¿no? Ahí se está repitiendo un guión transgeneracional, ¿ok? Una persona con una posición existencial, yo estoy mal, tú estás bien, por ejemplo, repetirá errores pasados para fracasar. Y esto lo va a hacer de manera inconsciente y va a mantener sus relaciones de dependencia reforzando su guión. Por eso es cuando uno dice, en los casos de violencia, por ejemplo, ¿por qué no te separas? ¿Por qué continúas? No, y las personas de manera equivocada, las personas que juzgan y prejuzgan a las personas que son víctimas de violencia, ¿qué cosa dicen? No, es que a ella le gusta el golpe. Y no es así. Detrás de esta persona, perdón, o dentro de esa persona hay un guión, ¿no? Hay un guión de vida donde la posición existencial es que yo estoy mal, tú estás bien, y para ellas romper con su guión o cambiar el guión y romper con esta relación es muy difícil. ¿Por qué? Porque para ellas que están mal, consideran que la persona que le está maltratando es la única fuente de afecto, entre comillas, que tienen, porque fue lo que aprendió, fue lo que vivió, fue lo que vio en casa. ¿Sí? Entonces, ella está repitiendo un guión familiar, que lo ha hecho suyo. ¿Sí? Y por eso es que siempre sale de una pareja tormentosa, maltratadora, con otra pareja también tormentosa y maltratadora, porque tiene que reforzar su guión débil. Entonces, lo que hace el AT, cuando estamos en psicoterapia, es buscar que seamos conscientes de nuestro guión de vida y podamos modificarlo. Recuerden, cuando éramos niños no teníamos las capacidades ni el nivel de discriminación que tenemos como adultos, ¿no? ¿Qué tanto del pasado estás repitiendo en el presente, en otros escenarios, con otras personas, pero qué tanto repites del pasado en el presente? Ese es tu guión de vida. Por eso hay técnicas también que se utilizan dentro de la psicoterapia, ¿no? Donde, ¿qué le dirías a tu niña pasado, a tu niño pasado, ¿no? ¿Qué le dirías actualmente? ¿Mm? Si has pasado por una experiencia triste, dolorosa, ¿qué le dirías? No te preocupes, ya no estás solo, ya creciste, ya no se va a repetir, ya sé defenderme, ¿no? Entonces son aspectos que tenemos que irlos trabajando y el guión de vida es importante en la vida de las personas. Por eso tenemos que hacer consciente lo inconsciente para poder trabajar este guión. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Si de niño te sentiste abandonado, excluido o rechazado por no contar con el nivel de atención que necesitabas, no se debía a que no te querían, sino a que vivían otra realidad. La situación económica obligaba a tus padres a trabajar muchas horas para sostener a la familia. ¿Okay? Entonces, no es que no te querían, no es que no querían saber nada de ti, ¿no? Y de repente un niño lo lee así, porque cada niño va a interpretar la realidad de acuerdo a las experiencias que va teniendo. 3 hijos en una misma casa tienen diferente manera de ver la realidad, ¿sí? Y tienen 3 maneras diferentes también de crear un guión de vida. Cada quien va a desarrollar su guión de vida en función a lo que ha aprendido y a lo que ha introyectado. Me he enganchado con una serie hace poco que se llama Así Somos, una serie ya un poco antigua del 2013, me parece, que está en Amazon, que trata sobre la vida de una familia. Y algo que me llamó mucho la atención, por ejemplo, son tres hijos que han nacido, dos que han nacido en esta casa, y uno que fue adoptado a días de nacido. Entonces, pero los 3 viven en la misma casa.
Y justo en los años 80, no sé si ustedes recordarán, iba a despegar el Challenger, ¿no? Que tenía de la NASA, tenía una misión de dar la vuelta a la Tierra, me parece, pero dentro de este Challenger estaba una profesora, y todos los chicos, pues, estaban muy emocionados, porque una profesora iba a ser la primera tripulante que iba a salir de la Tierra, iba pues a estar en órbita, y iba a estar en el espacio, ¿no? Pero yo me imagino que habrán hecho trabajos de investigación allá, y eso recién me he percatado, y seguramente voy a investigarlo, es de que el día del despegue, todos los colegios pusieron un televisor para que todos los chicos vean cómo despegaba el Challenger y cómo una profesora iba a estar, pues, en esta tripulación. Era un acontecimiento muy importante. Efectivamente, el Challenger despegó y a los pocos minutos reventó, ¿no? Entonces, cuando se enteraron de la noticia, los papás estaban muy preocupados, no todos los papás, me imagino, pero en esta familia los papás hablan y dicen: tenemos que hablar con los chicos respecto a lo que ha pasado, ¿no? Porque todos llegaron tristes, ¿no? Después, con tantas expectativas, y ver que esto reventó y que no quedó nada de la tripulación, estaba muy triste. Le preguntan a la hija, le preguntan: dime, ¿cómo te sientes? Bien, dice ella, ¿no? Cómo los chicos aprenden un poco a bloquear, a bloquear sus mecanismos de defensa, sus emociones, ¿no? A saber los mecanismos de defensa. ¿Cómo te sientes? Le dicen a ella, y dice: bien, me siento bien. ¿Y qué opinas de lo que ha pasado, no? Y la niña dice: bueno, felizmente que reventó cuando estaba en el aire. Eso quiere decir que están más cerca de Dios. Se paró y se fue. Le preguntan a su otro hijo y le dicen: ¿qué opinas tú ¿no? de lo que ha pasado, ¿no? Y él dice: bueno, esos niños se han quedado sin mamá, ¿no? ¿Y ahora quién les va a calentar la comida? Y le dice la mamá: bueno, me imagino que habrán personas que le calentarán la comida, ¿no? Y él le dice: mamá, ¿tú crees que el día que hagas macarrones con queso puedas llevarles también a estos niños? Y le preguntan al otro hijo y le dice: ¿tú qué opinas de lo que ha pasado? Y él dice: no, eso es mentira, eso está en la televisión. De la televisión todo es mentira, nada es verdad. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ellos interpretaron en ese momento lo que pasó, cómo resolvieron mentalmente, cuáles fueron las respuestas? Y miren cómo, de alguna otra manera, iban marcando pautas de su guión de vida, porque en la serie se ve que cuando ellos crecen, por ejemplo, al que decía que quería que le lleve los macarrones, es un adulto muy solidario, quiere siempre apoyar a los demás, quiere siempre estar en contacto con los demás, ¿no? Al chico que decía, que dijo el último de que era mentira, que todo era la televisión, que era pura fantasía, pues él utiliza el alcohol para no enfrentar la realidad y para vivir en un mundo de fantasía, ¿no? Y a la jovencita que decía que se mostraba indiferente, que aparentemente no le generaba ninguna emoción, pues ella aprendió a bloquear sus emociones con la comida y tiene un problema de trastorno de conducta alimentaria, ¿ok? Entonces, es así, ¿no? Es así como las personas van desarrollando sus guiones, van introyectando todos los aprendizajes que tienen y van formando, ¿no? Van formando lo que van a hacer en el futuro. Esto no es malo porque en su momento ese guión les permitió sobrevivir. Y claro que sí, porque después estos chicos se quedaron sin papá, el papá fallece y con su guión pudieron afrontar en ese momento, ¿ok? Pero ahora, cuando uno hace consciente lo inconsciente, cuando ya somos adultos o cuando queremos ya hacer cambios importantes para nosotros, lo importante es tener permisos para realizar esos cambios. Y estos permisos los vamos a realizar justamente en psicoterapia, ¿ok? Entonces, este es el guión de vida, que es uno de los elementos, uno de los más importantes para mí, o que me agrada mucho del análisis transaccional, ¿ok? Y por último, para terminar, vamos a hablar sobre los juegos psicológicos. No sé si tengo tiempo, unos 5 minutos más, Estrella. ¿Estás ahí? ¿Sí? Bueno, continúo. Voy a cortar. Ok, entonces vamos a hablar sobre los juegos psicológicos. Por ejemplo, empiezan así, ¿no? Una mamá la llama y los hijos salen con el papá y le dicen: anda, vayan a traer comida para almorzar todos juntos, ¿no? Entonces, en eso lo llama el papá y le dice: ¿sabes qué? Íbamos a comprar comida, pero de pronto los chicos tuvieron hambre, así que decidimos comer pollo a la brasa, ¿no? Estamos acá. Y ya que les dice: no importa, no importa, coman ustedes. Yo acá me sirvo lo que yo quiero, ¿no? Por ejemplo. La llama una
la hermana la llama y le dice, oye, mañana tenemos el almuerzo, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que no tengo una blusa, pero tú ayer te has comprado una blusa. ¿Puedes prestármela para ponérmela con el pantalón que me hace juego? Y ella dice, no importa, está bien, te doy mi blusa, ¿no? Después yo me visto con cualquier cosa. Después llega el papá, le llama y le dice, oye, ¿sabes que los chicos ahora después de que han comido quieren ir al cine? Así que me voy con ellos al cine. Está bien, no importa, vayan ustedes, diviértanse, ¿no? Yo me quedo. En los tres casos, no importa, no importa, no importa. ¿Qué pasa cuando llega la noche y llega el esposo? Y esta señora ha ido acumulando, esto no me importa. ¿Qué es lo que va a pensar? De hecho, que va a reventar y va a pensar, mis cosas son siempre las últimas para todos. ¿Y quién es la responsable que esto pase? Pues ella misma. ¿Ok? Y así son los juegos psicológicos. ¿Por qué? Porque las personas van a asumir un rol determinado, dependiendo de lo que han tenido, ya sea con el guión, con la posición existencial, o digamos con sus estados del yo, aprende a jugar para poder sobrevivir. Entonces, los juegos psicológicos son una forma disfuncional de comunicación que es utilizada para cubrir necesidades de atención, reconocimiento y afecto, ¿no? Hay un desgaste emocional profundo, hay mucha frustración y las dos personas pierden y quedan insatisfechos, ¿ok? Quedan muy insatisfechos. Entonces, las personas van a asumir, ¿no?, diferentes roles dentro de los juegos psicológicos, que también van a cortar la comunicación, ¿no? Hay personas que van a jugar a ser perseguidores, otras van a jugar a ser salvadores, otras van a jugar a ser víctimas, ¿no? Los perseguidores siempre van a ver, y estos son los juegos, algunos de los juegos que mayormente utilizan, ¿no? El perseguidor, por ejemplo, va a utilizar los juegos de defecto, va a ver siempre el defecto de los demás, va a hacer que los demás se peleen. El de Salvador solamente va a jugar a querer ayudar a los demás, pero en el fondo lo que hace es mantener la dependencia. Y la víctima siempre va a manipular para que el Salvador siempre haga las cosas que ellos quieren. Estos juegos psicológicos también es un tema aparte, y requiere mayor ampliación. Pero eso sí, recuerden, ¿no?, que está prohibido jugar juegos psicológicos. Jueguen Monopolio, jueguen Dama, jueguen Ludo, jueguen fútbol, jueguen vóley, jueguen cualquier juego, menos juegos psicológicos, porque al final siempre hay una transacción negativa y siempre va a perjudicar a las personas. ¿Ok? Para terminar, quería mencionarles, ya estoy con el tiempo, una oración que escribió Muriel James, ¿no? Muriel James vivió 100 años, miren, ella nació en 1918 y falleció en 2018. Ella es un elemento, o una persona, una psicóloga, una psiquiatra, no recuerdo, que hizo aportes importantes dentro de la TED, ¿no? Ella, con ella se desarrolló la teoría de la redecisión, fue un premio Eric Berne que ganó, y ella habla sobre el valor de cambiar. Entonces, para terminar, quiero mencionarles, ¿no? Muriel James dice que se requiere valor para experimentar la libertad que viene con la autonomía, se requiere valor para el encuentro auténtico con otras personas, se requiere valor para permanecer firmes ante una causa impopular, se requiere valor para elegir la autenticidad sobre la aprobación, se requiere valor para aceptar la responsabilidad por decisiones propias y, desde luego, se requiere valor para ser la persona única que uno realmente es. Entonces, recuerden, cambiar no es fácil, se requiere valor, ¿no? Y este valor tenemos todos tenemos este impulso, esta motivación del cambio. Si te estás dando cuenta de que hay cosas que vienes repitiendo y que te hace sentir mal, ya es hora de que lo pienses y que decidas cambiar. Y nadie va a cambiar por ti. Tú eres la única persona responsable de generarte y propiciarte tus propios cambios. Para finalizar, dicen que hablarle bonito a las plantas ayuda a que florezcan, ¿no? Imagínate lo que pasaría con las personas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención. Creo que me pasé. ¿Sí? Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Ceballos. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación final, por favor? Bueno, sí. Tenemos el servicio de psicología que está pues al servicio de todas las personas que lo puedan solicitar. Estamos atendiendo el servicio de salud mental, ¿no?, en el hospital, y que es bueno hacer una reflexión interna, es bueno ver en qué manera podemos ir mejorando y que la posibilidad de cambio está presente en todos nosotros. ¿Ok?
Muchísimas gracias y nuevamente felicitarla, licenciada. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele-IEC. Muchísimas gracias, licenciada. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.